כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיקו וליובו לא יסיבה תוך כי סאבי במים יתחוו אני ובני יובורדויס לא ישטפו חוק סילך במוי אש לא יסיבה Hades TV Panamá y la congregación Hades Yameinu presentan el estudio bíblico de la semana con el Rosh Dr. Alexis Gómez. Shabbat Shalom, hermanos, sean bienvenidos a este estudio de la Parashat Trumá de este año 5782. Hoy vamos a tener una administración muy especial. Casi siempre yo no abordo estos temas, sin embargo, en los últimos tiempos muchas personas me han preguntado y hay muchas veces algún tipo de confusión con los conceptos de diezmo y ofrendas, y no solamente dentro del judaísmo mesiánico, sino también en lo que se lleva adelante en las distintas denominaciones cristianas. Como todo, hay posiciones, posturas que van a los extremos. Sin embargo, tenemos que entender básicamente cuáles son los principios bíblicos en los que está basado estos conceptos. Y como ven, aquí en el título hemos colocado entre comillas la palabra diezmo, o en hebreo maaser, como lo vamos a ver más adelante, porque es una palabra que muchas veces utilizamos, pero que realmente esta palabra, como lo vamos a ver en este estudio, está ligada directamente al templo y no necesariamente a las comunidades como las vivimos hoy, que pues no tenemos el templo de Jerusalén. Sin embargo, es muy interesante poder entender esto dentro del contexto de la iglesia del primer siglo. Y digo que dentro del contexto de la iglesia del primer siglo porque luego de la destrucción del segundo templo a manos de Tito Flavio Vespasiano, recordemos que ocurre en el año 70, y con ello la dispersión de los judíos a distintas partes del mundo, y la compilación posterior de las reglas, leyes orales en lo que sería la Mishnah y el Talmud posteriormente, quedan dictaminados en las discusiones rabínicas qué es lo que debe ser entendido por diezmo. Es por ello que vamos a hacer un estudio no tan detallado, pero sí con los conceptos que nos corresponden como parte de esta restauración de la iglesia del primer siglo. Les decía que existen posturas extremas desde los que hay que dicen dentro de lo que sería la llamada teología de la prosperidad, que promueven el aporte, la ayuda económica a los ministerios, condicionando esta ayuda a la bendición de Dios. Ciertamente hay un pasaje del texto del profeta Malaquías que nos habla acerca de poner a prueba al Señor, es decir, de que sabemos nosotros muy bien el principio bíblico que Dios envía recompensa por el cumplimiento de sus mandamientos y Dios suple de lo necesario, y que es muy importante entender este principio, pero no es bajo el prisma que lo colocan este tipo de grupos bajo la teología de la prosperidad, que promueven el bien económico, la adquisición de dinero, bienes materiales, a través de un, entre comillas, podríamos llamar un trueque con Dios, como que si hubiese un intercambio
entre el ser humano y Dios, yo te doy el diezmo y tú me bendices económicamente. Esto no funciona así, porque entonces, a pesar de que Dios bendice a quien cumple sus mandamientos, pues la intención, la kavaná, es incorrecta. Lo vamos a ver más adelante en este estudio. Por otro lado, hermanos, existen aquellos que, decepcionados de la situación que muchas veces ocurren en las comunidades de fe, con este tipo de pensamiento de la teología de la prosperidad, algunos toman la opción y dicen, bueno, yo no voy a dar nada, yo no tengo ningún tipo de compromiso con nadie, soy yo con el Señor, ayudo a las personas únicamente y pues simplemente sigo mi vida sin hacer daño a los demás, pero sin apoyar, aportar a la obra del Señor. O sea, son dos posturas completamente opuestas que realmente hoy vamos a abordar en este tema de los conceptos de diezmo, entre comillas, y ofrendas en la iglesia del primer siglo, en el contexto de esta porción llamada trumá, que significa literalmente ofrenda elevada. Vamos a dar inicio a este estudio. Como hemos dicho, la Prashat Trumá es una porción que nos va a hablar acerca de la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Trumá significa ofrenda elevada, es decir, que los bienes que son materiales van a ser elevados a un estatus espiritual. De eso se trata la palabra Trumá, que significa ofrenda elevada literalmente. Es la materia en servicio de el ideal espiritual, es decir, de cumplir la voluntad de Dios. Esta porción nos va a hablar acerca de las contribuciones del tabernáculo. Éxodo capítulo 25 inicia diciéndonos que literalmente Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda a todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Entonces, la porción de hoy nos habla un poco de bienes que van a ser recolectados. No se trata de dinero, una ofrenda monetaria, se trata de cosas que son necesarias para la construcción del tabernáculo. Habla acerca de las medidas y detalles de los elementos que van a estar dentro de este tabernáculo, el arón o el arca sagrada, junto con el caporet o el propiciatorio. Va a hablar un poco del shulchan, de la mesa, y de la menorá o el candelabro. Va a hablarnos también de la estructura del Mishkan, cada una de sus partes, el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, el Kodesh o el lugar santo, y pues el atrio. Adicional a ello, cada uno de los elementos que conforman o que van a estar en el patio, como lo son el altar, en el lugar santo, el altar del incienso, y en el patio pues va a encontrarse el altar de los sacrificios de los animales, y también pues la pileta de bronce. Recordando también, hermanos, que cada una de estas estructuras van a estar conformadas por elementos no solo de madera, sino también de metal y pieles, que van a ser colocados con medidas específicas, creadas por artesanos y que fueron presentadas primeramente a Moshe en esta Prashat Trumá, y que van nuevamente a ser abordadas en las próximas porciones, ¿sí? Así que hoy hay una pausa en medio de la historia que estábamos contando para hablarnos un poco acerca de esta ofrenda elevada. Luego vamos a ver cuándo esta ofrenda se colecta en las próximas semanas y cómo Moshe tiene que decirle a la gente, pues deténganse porque ya hemos colectado lo que es necesario, ¿sí?
Así que es muy importante ver todo esto y teniendo este panorama general que ya hemos visto cada uno de los puntos de esta porción, nos vamos a dedicar a hablar un poco acerca de esa figura del Mishkan que representa. En años anteriores hemos hablado un poco acerca de cada uno de los elementos del tabernáculo y cómo esos tienen relación con nuestra vida personal, no solamente desde el punto de vista individual, familiar, comunitario, sino que también, y desde el punto de vista, claro está, no solamente físico, sino también espiritual. Pero hoy queremos hablar un poco acerca de la importancia del Mishkan. Algunos pensarán, bueno, ¿será que es necesario el templo? Es una gran pregunta que muchos se hacen, sobre todo porque sabemos que el templo fue destruido en el año 70. Y para muchos a veces les provoca preocupación e inclusive confusión al pensar de que con la llegada de Yeshua, de Jesús, pues todo lo que fue mencionado en el Antiguo Testamento, pues queda abolido. Realmente sabemos nosotros que el propio Yeshua dijo que Él no ha venido a abolir la Torá, ni los profetas, ni la ley, ni los profetas, y que todas las cosas, como dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, apuntan o son una sombra del Mesías. E inclusive los profetas sabemos muy bien que hablan de la figura de un templo futuro. El propio Ezequiel habla acerca de ello. Y no solamente eso, de ese tercer templo, sino que también en el libro de Apocalipsis habla y hace alusión a ello. Y ya en los últimos capítulos de Apocalipsis es que vemos que no es necesario en la eternidad del templo, porque realmente hemos vuelto a la misma realidad antes del jardín del Edén. Entonces es muy importante entender por qué el pueblo judío en sus oraciones, entre ellas las 18 bendiciones, entre las oraciones que se hacen en la Amidá, está esa petición de restaurar el servicio del santuario. Y no es una situación, hermanos, de que ahora voy a estar pensando en el anticristo y que eso, volverlo a restablecer es la maldad, etc. No tiene nada que ver con ello. Nosotros sabemos muy bien que hay un instituto del templo y todo lo demás. En lo que en cumplimiento profético se tiene que dar en relación a ello, pues no es el tema de hoy. Yo no voy a entrar en el asunto de que el anticristo va a llegar, cómo va a llegar. No es el tema de conversación de la porción de hoy. Pero sí quisiera resaltar que para todo judío la figura del templo es muy importante. Y no solamente para el judío de hoy, sino también lo fue para la iglesia del primer siglo. Vemos a Rav Shaul, al apóstol Pablo, cumpliendo con todo el proceso de votos en el templo, e inclusive, como lo vamos a ver más adelante en una de las citas, en Hechos de los Apóstoles, dice que los creyentes estaban unánimes orando en el templo. O sea que la figura del templo realmente es una figura importante, como lo vamos a ver ahora, de por qué Dios hace que Israel construya primeramente un Mishkan. Y luego vamos a ver cómo eso evoluciona e inclusive pasa por una transición, que es la que tenemos hoy, y que ya ocupa el lugar que es el lugar de la sinagoga hoy en día. Por eso
Para todo judío, una de las primeras cosas cuando se llega a una comunidad es fundar un lugar de reunión, una sinagoga, para poder tener un lugar donde discutir la Torah, donde discutir la palabra de Dios, formarse en ese sentido, y es un lugar sumamente especial. El pueblo judío, y es muy importante eso, no es que ponga su fe en las cosas materiales, es que, como nos explica Truma hoy, lo material sirve a lo espiritual, es decir, que es un canal para que se manifieste esa voluntad de Dios en medio de nosotros. Como vemos, Trumá empieza en Éxodo 25, del 1 al 9, nos va a hablar un poco acerca de esta colecta de materiales, y que tiene una peculiaridad, ¿no? Que son elementos que cada persona va a tener en su poder. Sabemos que Israel salió con muchas riquezas, y el Midrash cuenta un poco acerca de ello. Los egipcios le daban al pueblo de Israel este tipo de joyas y demás para que se fueran en aquel momento de la plaga. Y pues cada judío, no vamos a llamarle judío, en este caso siempre decimos judío porque es una sola tribu, pero cada israelita, pues de alguna u otra manera poseía bienes que había traído de Egipto. Y son estos bienes los que Dios dice, bueno, que cada uno traiga de acuerdo a lo que esté en su corazón. Ese tema lo vamos a ver ahora más adelante, ¿sí? Sin embargo, ¿Dios necesita de un tabernáculo? Cuando nosotros leemos la porción de la Haftará, la construcción y la oración que hace Shlomo con la construcción del templo, una de las cosas interesantes que dice Shlomo, que dice Salomón, es que en medio de su oración, tú no habitas en templos hechos, los cielos de los cielos no puede contenerte. Imagínate, y esto es parafraseando un poco a Shlomo, cuánto más un templo hecho de manos por seres humanos. Entonces, Dios no necesita de panes, de comida, Dios no necesita de luz, Dios no necesita de carnes de animales. Entonces, ¿para quién es el Mishkan? ¿Por qué Hashem necesita el Mishkan? Y es aquí donde los rabinos explican un poco acerca de la importancia del Mishkan, y nosotros podemos entonces entender esto dentro del contexto bíblico judío. Todo el Mishkan tiene una finalidad, que es ayudar a comprender que Hashem es rey. Cada elemento en el Mishkan estaba hecho de no solamente algunos de oro, otros de bronce, otros de metales, de cedro, de telas vistosas, con bordados vistosos, con ribetes, con una serie de elementos que, como vemos en la parashá de hoy, le fue mostrado a Moshe para que él, viendo el tabernáculo celestial, pudiese hacer una copia, por decirlo así, para construir o trasladarlo, y que esos elementos que son hechos con cada uno de los bienes que son traídos por el pueblo de Israel, expresan la majestuosidad
y el reinado de Hashem. Sus partes y objetos son medios didácticos para comprender el poder y la fuerza del Eterno. No es que los elementos en sí tengan un poder per se, sino que cada uno de esos elementos representa el tabernáculo celestial para que la Shejinah, la presencia divina, descienda y, como dice el texto, haga betohem, es decir, hágame un tabernáculo, como dice el texto de la parashá de hoy, en el capítulo 25, versículo 8, que dice, háganme un santuario y yo habitaré en ellos, es decir, dentro de ellos. Ahora vemos la importancia del tabernáculo, la importancia de ese lugar físico de reunión. No es simplemente el hecho de tener una estructura física, es que esa estructura es una conexión que ciertamente es algo material, que se eleva y eleva a cada uno de los miembros de las tribus de Israel con su Creador. Esta idea del Mishkan que Hashem le presenta a Moshe es una manera de restablecer esa comunión que había en el jardín del Edén, en el Gan Eden, donde Dios se paseaba, dice el texto, la palabra de Dios se paseaba en el jardín, y donde el hombre, Adam Arishon, el primer Adán, tenía esa relación directa con el Señor. Y su espíritu gobernaba en nuestra vida por encima de nuestras pasiones, nuestros instintos. Entonces, nosotros vemos que una vez que el hombre es expulsado por la desobediencia, porque el problema como lo hemos explicado en muchas ocasiones, el problema del jardín del Edén, el problema de la desobediencia, que algunos pensarán, bueno, simplemente fue comer de un fruto, pero el problema no está en comer el fruto, el problema o el fruto en sí, el problema está en la orden dada. El hombre no pudo cumplir con esa indicación que le da el Señor. Y es allí donde el Señor, nuestro Dios, empieza, como ya lo hemos explicado, a tener un plan, ese plan de salvación. Y que luego, hermanos, pues llega a la figura de un hombre, Abraham, que es todo lo contrario a lo que pasó con Adam Arishon, y que obedece al Señor y le es fiel. Y es a través de la simiente de Abraham que pues Dios escoge a sus descendientes, a los hijos de Israel, y les entrega la Torá. Y pues una de las cosas que son consignadas en la Torá es esta construcción de vamos a decirlo así, de esta estructura, de este tabernáculo, que realmente hace esta conexión o trata de enseñarle a el pueblo judío a través de algo visual y didáctico, de ese poderlo ver físicamente y poderlo palpar con los sentidos,
con todos sus sentidos, palpar cuál es la voluntad de Dios. Vemos entonces, hermanos, que se da un paso, Dios le da a Moshe unas indicaciones para el Mishkan, pasamos el tiempo de Josué, el tiempo de Yehoshua, el tiempo de los jueces, de Shoftim, y luego aparece la figura de los reyes, está primero Shaul y luego David, que en medio de las altas y bajas, no voy a comentar, será muy extenso aquí, pero vemos que David decide trasladar el Mishkan, el tabernáculo, y ya decide fundar algo y colocar algo, por decirlo así, ya en un lugar específico, en el monte Moriah, en Jerusalén, colocar pues la casa del Señor en un lugar fijo. Sabemos muy bien la historia de Obed, que es mencionado en el texto de Samuel y que nos habla un poco acerca de cómo fue ese traslado. La casa del Señor o el tabernáculo queda, como menciona el texto de segunda de Samuel, queda en la casa de Obed Edom. Dios prospera a Obed Edom por recibirlo en su casa, el tabernáculo, darle un espacio al tabernáculo, al Mishkan, en su propia casa. Y luego vemos a David en segunda de Samuel, después del capítulo 6 al capítulo 7. Dios hace un pacto con David, porque David está en su casa y dice, bueno, mira, yo conversa con el profeta Natán y le dice a Natán en el versículo 2, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Adonai está contigo. Vemos a David que dice, no puede ser posible que yo tenga mi casa, que yo tengo cortinas, hoy diríamos que yo tengo un palacio, aire acondicionado, muebles, y el Señor está en una tienda. No puede ser posible que yo tenga al Señor allí y yo viva mucho mejor que el Señor. Miren el compromiso de David. Y algunos dirán, pero son simples cosas físicas. En el contexto bíblico no es así. Eso que está allí, eso físico, está consagrado a Hashem. Fue elevado, es trumá. Y esa era la preocupación de David. Y vemos que Dios hace un pacto con David en el segunda de Samuel capítulo 7 y le dice, bueno, tú no lo vas a poder construir. Sabemos muy bien por qué, porque realmente pues David, las cosas que habían sucedido con él y sobre todo por tener, entre comillas, como parafraseando un poco, tener manchada de sangre sus manos, no es sino hasta la figura de Shlomo en Salomón que se cumple. Y es cuando se construye el Beit HaMikdash. ¿Sí? Y sabemos muy bien que después de la muerte de Salomón está la dispersión, la división del reino de Jeroboam y Roboam, sus hijos, y luego la destrucción del templo, del primer templo, a manos de los babilonios, en la figura de
Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Y luego sabemos muy bien, y es muy importante entender esto, la evolución histórica, es aquí cuando se va al exilio, que el pueblo de Israel tiene que buscar la manera para mantener la unidad, no solamente como pueblo, sino principalmente con su creador, con el estudio de la Torá. Y es aquí donde aparece la figura de las sunagogen o de la sinagoga como tal, como centros de estudios que posteriormente pues van a tener una estructura muy parecida a lo que era el templo. Se rogaba, se pedía por el retorno, hasta que, pues sabemos muy bien, en la figura de Esdras y Nehemías, empieza la reconstrucción y el retorno, no de todos los judíos, pero sí de que se va dando ese proceso. La sinagoga no desaparece como institución, no solamente era una institución religiosa, desde el punto de vista litúrgico, desde el punto de vista de centro de estudio y de oración, sino también era un centro comunitario, era un centro de educación, sobre todo la educación primaria, que la gente de la comunidad de cada ciudad sustentaba, que es muy importante, hermanos. Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿cómo se sustentaba la sinagoga cuando el templo es reconstruida Jerusalén y es reconstruido el templo y luego con la figura del segundo templo con Herodes el Grande? ¿Qué sucede? Que la sinagoga permanece, lo vemos en el Brit Hadashah, y esta sinagoga es sustentada por la comunidad para suplir las necesidades de ese local, que era al servicio de la comunidad. Luego, sabemos muy bien que el segundo templo es destruido en el año 70 y pues de allí el pueblo de Israel es lanzado en un exilio que el elemento que permaneció después de que el templo fue arrasado por completo fue la figura de la sinagoga como tal. Pasó a ser entonces el centro de reunión, esa conexión con el Creador, esa conexión de lo espiritual, de lo material con lo espiritual, pero siempre con la esperanza, hermanos, de el retorno. Por eso todo judío no solamente lucha por la reconstrucción del templo en un sentido positivo, hermanos, no lo veo en un punto de vista negativo, como muchos dicen, porque el anticristo y demás, no. De un punto de vista positivo, porque es esa conexión con el Creador, y no solamente se preocupa por el templo, sino que cada judío, cada comunidad judía se preocupa por sus congregaciones, su lugar físico. Porque el templo fue destruido por los enemigos, no por ellos mismos. A pesar de que fue a causa de sus pecados, los judíos lucharon porque ese templo no fuese destruido. Hicieron lo posible, está bien, fue por causa de su pecado, fue por causa de habernos apartado del Señor, los líderes, básicamente, porque ese fue el problema, no quedará piedra sobre piedra a causa de los líderes que no aceptaron la redención en su momento, pero que pues los judíos lucharon por mantenerlo en pie, pero no pudieron. Es muy interesante que el Midrash nos cuenta 3 parábolas o mashalim
que muchas veces se conectan con las palabras o parábolas del propio Yeshua. Dice el Midrash, Hashem anunció a su pueblo, ustedes son mi rebaño, yo soy su pastor. Así como un pastor coloca su tienda cerca de sus ovejas para cuidarlas, yo deseo tener una morada cerca de ustedes. Ustedes son mi pueblo, son mi viñedo, y yo, Hashem, soy el que cuida el viñedo. El que cuida el viñedo suele vivir en una choza cerca del viñedo, desde donde puede observarlo para asegurarse de que no entren los ladrones. Construidme pues un tabernáculo junto a mi viñedo. Ustedes, el pueblo judío, son mis hijos y yo, Hashem, soy su padre. Es un gran honor para los hijos vivir en un hogar cerca de su padre, y también es un honor para el padre vivir cerca de sus hijos. Curioso que los rabinos explican que estas parábolas, claro está, dentro de la tradición judía, unidos a esta porción Trumá, tienen un significado. Hablan de 3 momentos. El primer momento, el Señor Dios, Hashem, se identifica con el pastor, que fue el tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo deambulando por el desierto, y nosotros como ovejas de su prado. El segundo momento se identifica con el viñatero. Ese fue el momento en el cual Salomón construye el templo, el Beit HaMikdash, ya algo mucho más asentado, una casa asentada. Y la tercera alusión a Hashem como Padre, dicen los sabios, ocurrirá en el final de los tiempos, en los días de Mashiach, en los días del Mesías. Pero cuando nosotros leemos estas parábolas y alegorías, encontramos un paralelo muy, muy cercano a lo que Yeshua dijo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid, ¿verdad? Y ustedes son los pámpanos. Y la alusión a la parábola del hijo pródigo también, el padre y el hijo. Qué interesante ver estos paralelos que hay y cómo esto está relacionado con esta temática del Mishkan. Muy rápidamente, hermanos, unido a esto que ya hemos estado hablando sobre lo que es el porqué de que Dios le pide a Israel construir un tabernáculo. Algunos dirán, bueno, pero es que eso en los tiempos bíblicos, porque en los tiempos del Antiguo Testamento, porque con el Nuevo Testamento vemos a Jesús que habla con la samaritana y que él dice que ya no se va a tener que orar en este monte, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Sin embargo, ¿será que nosotros entendemos la conversación de Yeshua y la mujer de Shomrón? Sabemos muy bien, hermanos, que los judíos y los samaritanos no se llevan por situaciones que vinieron ocurriendo después de la división del reino del norte, el reino del sur. El reino del norte colocó su capital en Samaria, se juntó con otros pueblos, con costumbres de otros pueblos, y determinaron que el lugar de adoración era el monte Gerizim. Mientras que los que quedaron en el sur, su lugar de adoración es Jerusalén, el lugar donde estaba establecido el templo, y el lugar donde Hashem escogió para residir en los días del rey David. En medio de ese contexto, todos nosotros conocemos la historia que se encuentra en Juan capítulo 4, de esta conversación que Yeshua tiene con esta mujer, que primeramente sale al mediodía. Un dato muy curioso, que vemos que esta mujer no era aceptada entre su pueblo, entre la gente de Shomrón, porque las horas de salida para buscar agua era o muy temprano en la mañana o al atardecer.
porque el sol era muy fuerte y pues vemos que esta mujer es una persona que está segregada de la comunidad, muy probablemente por lo que el propio Yeshua después tiene una conversación, ¿se acuerdan? Que ella dice que cuando Yeshua le dice, ven y trae a tu marido, y ella dice, no, es que yo no tengo marido, y entonces Yeshua le dice, lo que pasa, bueno, es que has dicho la verdad, porque ese que tienes ahorita no es tu marido tampoco. Entonces, lo interesante, yo no voy a entrar en detalles del estudio de esta conversación. Hay muchas cosas que podemos extraer de esta historia o explicar un poco de ello. Pero lo que más me interesa es que lo que está a partir del versículo 20 del capítulo 4 de Juan, que dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, es decir, en el monte Gerizim, donde está Yeshua, ahí en Shechem, en Sicar, y vosotros decís que en Jerusalén. O sea, la mujer de Shomrón le dice, miren, ustedes los judíos dicen que hay que hacerlo en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en este monte, en el monte Gerizim. Es el lugar donde debe ser adorado. Yeshua le dice a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Yeshua está haciendo alusión de que llegará el día en que el templo sería destruido. ¿Ok? De una manera muy profética. No es que le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Yo estoy aboliendo todo, estoy aboliendo ese templo. No, está diciendo, eso va a ocurrir. El templo va a ser destruido. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque se perdieron. Tienen una Torah diferente. Sabemos muy bien, lo he comentado muchas veces, que la Torah samaritana es completamente distinta a la Torah judía. Nosotros adoramos lo que sabemos. Yeshua le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El propio Yeshua lo dice, la salvación viene de los judíos. Ese proceso de salvación, esa experiencia de la salvación viene del pueblo judío. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Algunos dicen, bueno, ya no es necesario el templo, lo que Dios quiere es adoradores en espíritu y en verdad. Sin embargo, esta frase Ruach ve'emet, espíritu y verdad, no es más que una alusión a la situación nuestra como seres humanos antes de la caída en el pecado por haber comido del fruto prohibido. Porque antes de la caída, hermanos, nosotros caminábamos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al soplo de su Espíritu que nos dio en el momento de la creación, y éramos sabios, como dice el texto, ¿ok? Que muchas veces lo traducen que estaban desnudos, pero puede ser traducido como Adán y Java, el hombre y la mujer, eran sabios. O sea, el hombre conocía la verdad. Eso es lo que Dios está buscando. Que todo ese proceso de adoración en Jerusalén, el objetivo final es que todo este medio didáctico, tanto en el Mishkan, en el tabernáculo, tanto en el templo,
pueda llevar a la persona a adorar al Padre en espíritu, es decir, Dios es espíritu, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es lo que nos hace seres vivientes, y que una vez que usted y yo, hermanos, caminamos de acuerdo a la voluntad de Hashem, y esa voluntad de Hashem la conocemos a través de su palabra, de la Torá, de los profetas, de los escritos, es cuando realmente caminamos de acuerdo a su espíritu hacia toda verdad. ¿Ven la diferencia? Muchas veces algunos dicen, no, es que Yeshua está diciendo que ya no se necesita el templo. Para nada. Inclusive después de la muerte de Yeshua, el templo permaneció en pie 40 años después. Y los discípulos siguieron frecuentando el templo. Entonces, no se trata de esto. Ahora, si un lugar físico realmente se convierte en un lugar de reunión por rutina, donde se hacen una liturgia y se hacían los sacrificios de forma mecánica, entonces no se está viviendo en espíritu y verdad. Y es lo que Yeshua dice, el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y aún sigue buscándolo dentro de las comunidades. Que realmente, hermanos, esta palabra nos transforme. Que esta palabra nos lleve a toda verdad en Él. Y que no sea simplemente conocimientos, como lo hemos venido repitiendo, sino que realmente esta palabra de vida pueda ser aplicada en nuestro día a día. Es muy interesante que para poder levantar este tabernáculo, Dios necesita de la ayuda de todo aquel que esté dispuesto a dar voluntariamente. Y es por eso que el texto en hebreo nos dice, Asher yidveinu libo, un corazón dispuesto, ¿ok? Curioso que usa la palabra Asher, que es feliz, alguien que realmente no está obligado a dar voluntariamente. Existen dos formas de dar. Una es por deber, es decir, por un mandato, y la otra es de forma generosa, por amor. Y a veces las personas me preguntan, bueno, o a veces ustedes han visto, hermanos, que yo no predico de diezmos ni ofrendas en la congregación. Eso no quiere decir, hermanos, que nos libre de la responsabilidad que tenemos. Porque hay dos formas de dar. Una por deber, por mandato, que puede llegar al punto de imposición. Y otra es de forma generosa, por amor. Ambas son por conocimiento. Durante los años yo he tratado de enseñar en la comunidad, en la congregación Hades Yameinu, en el Ministerio Renueva Nuestros Días, que todo lo que hacemos para Dios debe ser por amor. Existe la Torá, existen los mandamientos de Dios, existe
ya un camino trazado por Hashem. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Pero la palabra de Dios nos dice, por boca de los profetas, hasta el propio Yeshua, sus discípulos, el objetivo es que la persona pueda pasar de un nivel heterónomo a un nivel autónomo, de un nivel en el cual la regla es impuesta desde fuera a un nivel que la regla la tengo yo mismo, soy yo. Y aún mucho más allá, no solamente que yo tengo una regla, sino que esa regla, ese nomos, ese autónomo, se convierta en amor. Porque cuando una persona ama verdaderamente, da todo de manera voluntaria. Y esa es la manera de medir nuestra relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Es medible? ¿En cuán comprometido estoy con Él? Sea que el pastor me diga, o sea que el pastor no me diga, porque la situación es con Dios. Y esto es muy importante, porque no es al ser humano que tenemos que agradar, es a Dios. Y aquí es donde viene el tema de la parte de los bienes materiales, que vamos a hablar un poco ahora acerca de diezmos y ofrendas. Y esto es aplicable a todos los mandamientos, porque no se trata de que, como muchos piensan, yo voy a dar en la iglesia porque me están viendo, porque cuando pasan la canasta, yo tengo pena de que vean que yo no coloco nada y por obligación le doy a Dios. O le doy a Dios porque, como el propio Yeshua decía, quiero que la gente me vea. Como dice el propio Yeshua, de cierto os digo que ya tienen su premio. ¿Cuál es su premio? Que la gente los alabe y les diga, ¡hoy, qué generoso eres! Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, no se trata de agradar a seres humanos. Una de las cosas que tenemos por principios, que creo que ustedes han visto en la comunidad, es que no existe, vamos a decirlo así, por lo menos en nuestra comunidad, un documento donde usted tenga que llenar y yo le pido que usted me coloque su sueldo y usted me tiene que dar de diezmo tanto y yo voy calculando y viendo, y ustedes lo han visto, que esa no es la idea. Porque debemos partir del principio que cada uno de nosotros conoce su responsabilidad y conoce lo que debemos hacer delante de Dios. Porque a Dios, al ser humano lo podemos engañar, pero a Dios no. Y no crean, dentro del judaísmo esta discusión acerca del apoyo, la ayuda,
el diezmo, el maaser, como es llamado. Hay de todo un poco. A veces decimos, no, eso solamente pasa en las iglesias. No, también dentro de la comunidad judía vamos a hablar un poco de cómo es en la comunidad judía tradicional. Y digo tradicional es actualmente cómo es. Por eso es que les pido que hagamos una diferencia. Algunos van a irse por la tendencia completamente judía, pero nosotros tenemos que entender cómo era en la iglesia del primer siglo. Porque no era la misma realidad que tenemos hoy. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender esos conceptos y cómo nuestra comunidad, yo como pastor, decirles cuál es la halajá o el camino que como comunidad seguimos. ¿Sí? ¿Cuál es la definición que damos de contribución? Me gusta mucho más esa palabra, contribución. Algunos lo llamarán diezmo para que se entienda un poco, para que se entienda que es el 10%. Sin embargo, hay que entender este punto. Pero antes de ello, hermanos, yo quisiera hablar un poco de un ejemplo que nos da el propio Pablo en 2 de Corintios, capítulo 8. Y es aquí donde yo voy a hacer una línea divisoria, porque hay muchas personas que piensan que diezmo, usando la definición, claro está, del judaísmo actualmente, que fue una disposición rabínica posterior a lo que es la destrucción del templo, dicen, ah, no, yo el diezmo se lo doy a los pobres. Y la comunidad que asisto, pues no tengo ninguna responsabilidad. Lo que nosotros no conocemos es que en las sinagogas actualmente todos los miembros pagan una membresía, inclusive mucho más del 10%, para mantener la sinagoga y su rabino. ¿Ok? La infraestructura y demás. Pero esa es una estructura que fue creada posteriormente y que tiene un principio basado en la modernidad, ¿no? Claro está, ha venido cambiando hasta que... Y por eso usted va a ver en escritos judíos que usted va a buscar la palabra maaser y usted va a encontrar con que maaser para los judíos hoy en día es ayudar al necesitado, ayudar a los pobres. Pues hoy vamos a poder entender el por qué sucedió en el judaísmo y qué es lo que nos interesa a nosotros rescatar para la iglesia del primer siglo. Si nosotros vemos la historia en 2 de Corintios capítulo 8, vemos que Pablo, Rab Shaul, está hablando de una ofrenda que está siendo recogida en la iglesia de Macedonia. Que la iglesia de Macedonia, a pesar de los problemas económicos que cada miembro tenía, porque observa el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, que estas personas, Pablo está hablando, miren, y está escribiéndole a la iglesia de Corinto y le está diciendo, miren, yo tengo una iglesia, los hermanos de Macedonia, que ellos están pasando por una crisis económica, pero horrible. Sin embargo, en medio de su pobreza, ellos han sacado una parte con gozo, con alegría, y ha sobreabundado en riquezas. Es interesante ver que el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar
en este servicio para los santos. Nosotros le dijimos a los de Macedonia, ustedes ya no tienen de a milagro, como algunos dirían, tienen para sustentarse a ustedes. Y ellos dijeron, no, nosotros también queremos ayudar a los santos en Jerusalén. Permítannos ayudarle. Y luego vemos a un Pablo en el capítulo 9, porque hay varios temas aquí. Vemos que Pablo envía a Tito y demás, pero vemos entonces que en el capítulo 9 hay una situación en la iglesia en Corinto. Pablo tiene que mandar a unas personas de misarias antes para que preparen la ayuda. El capítulo 9, versículo 3 dice, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como les he dicho, estéis preparados. Es decir, no habían guardado el apoyo. La iglesia de Corinto había prometido que iba a ayudar, pero no hizo nada. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios de esta iglesia que realmente han dado el todo por el todo y venga alguno de ellos a acompañarnos para recoger la ayuda y os hallaren desprevenidos, es decir, que cuando lleguemos allá, bueno, venimos a recoger la ofrenda para llevarlo a los santos en Jerusalén, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Es decir, quedemos mal. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. Le dije a algunos de los nuestros, de aquellos que ayudan en el proceso de distribución, miren, váyanse a Corinto, vayan a ver cómo están las cosas. Antes de que yo llegue, o antes de que yo mande a alguien, y después las cosas no estén listas, para que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Curioso que le dice, es que ustedes prometieron, para que ustedes preparen vuestra generosidad, antes prometida, yo no se las impuse. Ustedes mismos prometieron. Y se comprometieron a que lo iban a hacer. Para que esté lista como generosidad y después no digan que es exigencia mía. Por eso es que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Ten cuidado con los juramentos y las promesas que haces. Cuidado. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Esa era para allá anterior, ¿verdad? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que contribuye con alegría. Dios no está viendo la cantidad. Dios está viendo y ama al que contribuye. Con lo que contribuye, lo hace con alegría. No es por tristeza ni por necesidad. Por eso yo siempre hago el énfasis, hermano, y por eso ustedes ven que yo no predico de diezmo, porque no debe ser por tristeza ni porque necesidad de que si yo no le doy a Dios, Dios no me va a bendecir y no me va a dar el carro, o no me va a dar la casa, o no me va a dar el $1.000.000.
porque yo no le doy. Porque esto no es un trueque. Dios mira y ama al que da con alegría. Y cuando usted realmente ama a alguien, usted hace todo por esa persona. E inclusive da todo por el todo por esa persona. Por eso a la hora de dar el diezmo al Señor, o de dar la contribución, por eso es que le digo, o de dar la contribución, porque ahora vamos a hablar un poco de ese concepto de diezmo, ¿verdad? Debe ser algo que se dé con alegría, por amor. No es algo que el pastor le tiene que recordar. Oigan, hermanos, acuérdense que tienen que dar el diezmo. Oigan, hermanos, acuérdense que tenemos que ayudar para la comunidad. Oigan, hermanos, no debe ser. ¿Usted ama verdaderamente a Dios? El compromiso es con Dios, no con el pastor, no con el líder. Sin embargo, hay otras iglesias que se van entonces al otro extremo y condicionan la bendición de Dios con el bien económico. Y es cuando le dicen a la gente, si usted no da $100, Dios no le va a bendecir. Entonces, por temor, la persona va y da los $100. O va y da las llaves del carro. O de la casa. Eso también es condenable del lado del ministro. Porque se está aprovechando de las personas. Pero eso lo juzgará Dios. Entonces, hermanos, dice el tratado Baba Batra 9b, quien da con simjá, quien da con alegría, recibe 17 bendiciones por su mitzvah, por el mandamiento de cumplirlo con alegría, cualquier mandamiento. Pero quien da sin entusiasmo, quien hace las cosas sin kavaná, solo recibe 3. Dios ama al que contribuye con alegría. No por imposición, no es por tristeza, no es por necesidad. Vamos a hablar del concepto de Maaser. Maaser es una palabra derivada de la palabra del hebreo azara. Azara significa 10. Así que podemos traducir Maaser como diezmo, que es lo que traducimos en español, o sea, la palabra que usamos en español, que es el 10% de los ingresos netos. Aquí yo quiero hacer una aclaración, hermanos, porque siempre me preguntan, ¿es el salario bruto o el neto? ¿Cuál es? Hay discrepancias, pero la gran mayoría de los rabinos dicen, bueno, es el salario neto. Es decir, que lo que queda luego de los descuentos, y estoy hablando de descuentos, hermanos, son los descuentos que son fiscales, lo que tiene que ver con el gobierno. No así descuentos ni de vivienda, ni de préstamo, ni de comida, ni de... No tiene nada que ver con... Eso sí no entra dentro de ese neto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son cosas que usted está, vamos a decirlo así, obteniendo un beneficio directo. Es decir, si usted compra la comida, usted está
recibiendo un beneficio. Si usted está pagando su casa, está recibiendo un beneficio. Si usted está pagando su carro, usted está recibiendo un beneficio. O sea, hay un beneficio. Entonces, el diezmo es aquí donde entra, siempre me han preguntado, ¿es del neto o es del bruto, del salario bruto, del salario neto? La gran mayoría de los rabinos han llegado a la conclusión que es de los ingresos netos. Y eso incluye, hermanos, todo aquello que llegue a mis manos. Es decir, ya sea un regalo, ya sea, o sea, regalo en efectivo estoy hablando, que se pueda partir, siempre era un diezmo. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos. Estoy hablando del diezmo desde el punto de vista bíblico. ¿Por qué? Recordemos que en los tiempos bíblicos no hay dinero como tal, el que conocemos hoy, sistema capitalista, mercantil, nada de eso. Es un sistema de producción directamente, que sí hay monedas, que sí hay intercambios, que sí hay canjes, sí, pero más que todo es agrícola y es de animales, ¿no? Entonces, el bíblico trataba de eso. Si yo tengo, por ejemplo, y colecto 10 manzanas, yo tengo que dar una de esas manzanas como diezmo. ¿Ok? Hoy en día, si lo quiero traducir, estamos hablando de, ya no es bajo ese principio, sino porque las personas reciben un salario, entonces lo transformaríamos en el salario. El diezmo no es presentado únicamente en la Torá, en la entrega de la Torá entre los mandamientos. Ya lo vemos, como vimos en las porciones anteriores, en la figura de Abraham en Génesis 14:21 y en la figura de Jacob en Abraham con Malquisedec. ¿Se acuerdan que le dio el diezmo de lo que él había obtenido del botín y se lo entregó a Malquisedec como sacerdote de Salem? Que algunos rabinos piensan que es el propio Sem, sería Malquisedec, y en la figura de Jacob, que promete darle al Señor o dedicarle al Señor 10% de todo lo que él reciba, si únicamente Dios le da pan para comer, ropa para vestir y lo lleva y lo trae a su casa sano y salvo. ¿Ok? Bien. La Torah nos habla de 5 tipos de diezmos. Está el Maaser Rishon, o el diezmo, el primer diezmo, que era para los levitas. Números 18, 21, 24 nos habla de que como los levitas no tienen una heredad, es responsabilidad de las demás tribus de todos los productos que ellos reciban. Recuerden que no hay un salario. Deben mantener a los levitas en cada una de las ciudades. ¿Ok? Entonces, con eso ayudarían al levita a tener una casa, a tener una comida digna, una casa digna, y ellos, los levitas, se dedicarían a proveer la ayuda intelectual y espiritual, instrucción de la Torah, en medio de sus hermanos de las demás tribus. ¿Ok? Está el Maaser Min HaMaaser, que sería el diezmo de los diezmos, que es el que preparan los levitas para los sacerdotes, para los Kohanim. O sea que del diezmo que le entreguen a los levitas sacan otro diezmo para poder sustentar a los sacerdotes, que son los que ofician en el templo. Está el Maaser Sheni, que es el segundo diezmo, que es llevado por la persona a Jerusalén cuando está en estado de pureza. Deuteronomio 14, 22, 27. Ese sabemos muy bien que
una parte es quemada y casi siempre son productos, ¿ok? El Maaser Ani es el diezmo que se le entrega a los pobres. Por eso les digo, hermanos, que esa idea que se tiene de que, ay, no, yo no apoyo en la iglesia, pero yo estoy ayudando al pobre. Miren el concepto que hay. Hay otros tipos de diezmo. Y el de ayuda al pobre es una parte de los otros 5, de los otros 4. El Maaser Ani es entregado al extranjero, a la viuda, al huérfano, al pobre. ¿Se acuerdan que dejaban los espacios en el tercer año, en el sexto año? Luego venía el año de sabático, que era para el pobre. Les dejabas las espigas. Es lo que pasó, ¿se acuerdan? Con el caso de Ruth la Moabita, de no espigar todo, dejarlo para el pobre, para la viuda, para el huérfano. ¿Ok? Deuteronomio 26:12. Y está el Maase Behemá, que es el diezmo de los animales, que tenía por requisito ser llevado a Jerusalén. Su sangre y ciertas partes se quemaban en el altar. Su carne era ingerida por el dueño o por cualquier otra persona en estado de pureza. Está en Levítico 27:32. Todos estos tipos de diezmos, hermanos, se dan en Jerusalén. Algunos en el templo. Disculpe, yo dije todos, no todos. Bueno, el Maaser Rishon no necesariamente se tiene que dar en Jerusalén, porque los levitas están en las ciudades, ¿no? Y los Kohanim, también hay Kohanim que forman parte de Leví, que también pueden estar en las ciudades, ¿no? Pero principalmente los demás que sí son llevados, que no son necesariamente llevados a Jerusalén, pues se cumplen en el sistema del templo. ¿Ok? En el sistema del templo. Una vez que el templo es destruido en el año 70, la pregunta es, ¿qué va a suceder? Y es allí donde el judaísmo, bueno, tiene que reestructurar muchas cosas. ¿Ok? Ya existía en aquella época el sistema de las sinagogas, que las sinagogas, como ya dijimos, eran sustentadas o son sustentadas inclusive hasta el día de hoy por el apoyo de los miembros directamente. ¿Ok? Y que realmente era algo como una especie de cuota específica, como una especie de membresía, por decirlo así. Hay algunos que lo llaman así en el judaísmo actualmente, una membresía en la sinagoga, para poder sustentar los gastos del lugar. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos que distinguir entre dos cosas, entre dos conceptos, Sedaká y Maaser. Sedaká es lo que nosotros traducimos como caridad, o algunos, no me gusta esa palabra, como limosna, ¿no? Es la ayuda al necesitado. Sedaká significa literalmente justicia. O sea que cuando usted ayuda al necesitado es su obligación. ¿Ok? La sedaká no es una virtud del corazón individual, sino una obligación, una orden explícita en la Torá. Usted está obligado a ayudar al necesitado. Así que no confunda Maaser con sedaká. Ahora, posterior a la destrucción del templo, muchos rabinos, ya eso se convirtió en una ley rabínica, hubo cierta transferencia de la sedaká al Maaser. ¿Ok? Sin embargo, sedaká es un mandamiento positivo de la Torah, dar caridad. Y cuando nosotros nos vamos a Juan 12, 1, 8, nos encontramos a Yeshua que está hablando con Yehuda Iscariot, o con Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? Que cuando es ungido en Betania, en la casa de los pobres. Así es que eso es lo que significa Betania. Betania es la casa de los pobres. Era un pueblito de personas muy, muy, muy humildes, hermanos. Y vemos a esta mujer que
enjuga con sus cabellos los pies del Señor Yeshua, los unge con nardo puro, y vemos a un Judas Iscariote que le dice: este perfume se pudo haber vendido y habérselo dado a los pobres. Y si usted lee el texto, dice que Judas era el dueño de la bolsa, era el tesorero del grupo. ¿Ok? Y Yeshua y sus discípulos que iban predicando la Torah, siempre había apoyo de la gente. Cuando llegaban a predicar, les aportaban dinero. Él era el que llevaba las cuentas de esos aportes. Y Yeshua le dice a Judas: a los pobres los tendréis siempre. Y a veces hay personas que no entienden por qué Yeshua le dijo eso a Judas. Yeshua le dice eso a Judas porque lo que él está diciendo es lo siguiente: es tu responsabilidad como tesorero ayudar a los pobres con el dinero que hay en la bolsa. No te libres de tu responsabilidad pensando que vendo el nardo puro para no sacar nada de la bolsa. Y hay que tener mucho cuidado porque inclusive en el judaísmo se habla de que muchas personas a veces hacen este tipo de cambios o canjes. Por ejemplo, yo voy a sacar del diezmo, como estoy comprando algunas cosas mías de Shabbat, el diezmo lo estoy usando para esto, para aquello, porque yo tenía que ir aquí y allá, y entonces voy a sacar del diezmo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Los rabinos hacen esa aclaración en cuanto al uso del diezmo. Y digo los rabinos, hermanos, porque ahora vamos a hablar realmente qué es lo que ocurre con nosotros como creyentes en el primer siglo. Porque las indicaciones que vemos, las órdenes rabínicas, fueron posteriores a la destrucción del templo. Maser es la 10ª parte, como ya dijimos, de tus productos para la manutención de los levitas y el servicio del templo en Jerusalén. Es considerado junto con la truma como una cosa sagrada. O sea que el maser, el diezmo, es algo sagrado, no tiene nada que ver con Sedacá. Sedacá es una responsabilidad con todo ser humano de apoyar al necesitado. El cumplimiento cabal y genuino de esta mitzvah es una demostración del verdadero temor a Hashem. ¿Sí? Ahora vamos al punto, y rápidamente porque ya me queda poco tiempo. Tenemos Cena del Señor también hoy. La contribución en la iglesia del primer siglo. El sistema que utilizamos es un sistema igual al sistema sinagoga. Ya dijimos que la contribución de la comunidad en el primer siglo era para la manutención de la infraestructura y programas de educación, de estudios y sobre todo litúrgico. Recordemos que hay el templo, o sea, en el primer siglo las dos cosas iban a la vez. No es de que, bueno, ya yo estoy dando mi diezmo en el templo y ahora yo no voy a darlo para ayudar a la comunidad. No era así. Las dos cosas. Los primeros discípulos de Yeshua hacían las dos cosas. Ayudaban al necesitado, mantenían la comunidad de creyentes y a la vez daban el diezmo que es por ley en la Torah. ¿Ok? Cuando leemos el texto de la iglesia del primer siglo, no va a tener tiempo. En Hechos 2, 43, 47, les voy a pedir que lo lean con calma en casa. 4, 32, 37, nos habla de que la gente vendía sus propiedades, que ayudaba al necesitado, estaban unidos juntos en oración, partían el pan, pero sobre todo dice, colocaban los bienes a los pies de los apóstoles. Es decir, que los líderes de la congregación distribuían las ayudas, o sea que los miembros traían enviaban las contribuciones y los líderes dividían las ayudas para aquellos que estaban necesitados.
Ese es el proceso bíblico. Y muchos colocaban sus bienes a disposición, vendían sus propiedades. Vemos a Bernabé que vendió la propiedad allí en Hechos 4, 36, 37. Y vemos gente que se quería hacer el juegavivo panameño, como quien dice, en el caso de Ananías y Zafira, que dijeron que vendieron un lote, una propiedad, a un precio, y le hicieron creer a la iglesia que lo habían vendido por más y que ellos estaban dando de más, cuando en realidad no era así. Y esa fue la causa de la muerte de Ananías y Zafira. No es porque no dieron lo suficiente, es que mintieron a la hora de entregar la ayuda a los apóstoles. No era la cantidad, los apóstoles no le dijeron, es que diste menos, es que diste menos. No, es que mintieron, hubo una trampa allí. Vemos en 1 Corintios 16, 1, 4, la ayuda y la ofrenda a los santos en Jerusalén. Por eso es que nosotros anualmente siempre tenemos la costumbre de enviar un apoyo a Jerusalén por lo menos una vez al año. Que siempre lo colectamos sobre todo en el tiempo del Omer, del Sefiriat HaOmer, para enviarlo a Jerusalén como apoyo, porque es una mitzvah, es un mandamiento de la iglesia del primer siglo. ¿Sí? No de la Torá, pero sí es una de las doctrinas de los apóstoles, o de la Torá de los apóstoles. ¿Sí? ¿Cómo se debe contribuir? Ya dijimos, no dar lo que está sobrando, dar con alegría, dar voluntariamente, dar con prontitud, dar generosamente, no dar con avaricia, no dar con tristeza, no dar por obligación, necesidad, dar libremente. ¿Cuándo se debe contribuir? Regularmente, siempre que hubiese alguna necesidad específica. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Filipenses 4, 10, 20 estaba teniendo algún tipo de problema? La comunidad se organizó. Y específicamente dio el apoyo a Pablo. Por acciones de gracias, en Nehemías 12, 42, Salmo 107, 22. Ahí están las citas, hermanos, para que puedan leerlo con más calma. ¿Cuánto se debe contribuir? El diezmo corresponde al 10% del salario neto. Ya les expliqué en cuanto a lo que es salario neto. Ahora, hay discrepancias. Algunos dicen que el salario bruto, el salario neto, pero nos quedamos por definición nosotros como comunidad con la definición de una vez que se quitan los descuentos legales que tienen que ver con el fisco nacional. Eso que queda es lo que debería de sacarse de allí, de eso que queda se saca el diezmo. Ahora, hermanos, nuevamente les digo, es un compromiso con Dios. Usted es responsable. Usted es el que sabe. Usted conoce. Y como dice el texto, no es por tristeza, no es por necesidad. El Shulchan Aruch menciona que quien da el 20%, es decir, un quinto de sus ingresos, cumple con la mitzvah en su máxima expresión. El que da el 10% se le considera midah beinunit, es decir, que cumple el promedio, pero quien da menos del 10% se le considera un avaro, un ain hara, un ojo malo. ¿Sí? Esto es lo que dice el Shulchan Aruch. Sin embargo, hermanos, esto tiene que ver mucho más con la intención del corazón.
Existen ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que dieron todo, ya dijimos Bernabé y la viuda pobre, pero pues son casos específicos. Así que es muy importante que sepamos que esto que hemos estado hablando, más que ser una obligación, hermanos, por eso es que a mí no me gusta hablar de este tema, pero es necesario para que podamos conocer y distinguir estos conceptos. Y segundo, porque toda la obra del Señor, sobre todo en los aspectos de comunidades de creyentes, es sostenida por estas contribuciones. Y es por eso que muchas veces usa la palabra diezmo, porque la gran mayoría de las personas usa como referencia el 10%, ¿sí? Como el límite y referencia para poder llevar adelante la obra del Señor. Conclusiones. Trumá es la elevación de lo material a un nivel espiritual. De allí la importancia del tabernáculo, del templo, de la congregación, de la sinagoga, recordando el paralelismo de que somos templo del Espíritu Santo. La Shema Haaretz Loa, el Salmo 24.1 dice: de Dios es la tierra y todo lo que está en ella. Todo lo que tenemos es un regalo derivado de la voluntad de Hashem. ¿Y qué Él nos pide a cambio? Es la pregunta, hermanos, para reflexionar. Solamente muy poco. Dios nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado un trabajo, nos ha dado una familia. Y Él nos pide que nos ocupemos de su Torah y cumplamos con sus mitzvot. Y una de ellas, de esas mitzvot, es separar el diezmo, que si bien es cierto, hermanos, es en el templo, esa contribución que aún permanece dentro del judaísmo tradicional hasta el día de hoy, de ese 10%, es para colaborar, para difundir el reino de Dios en medio de nosotros. Por último, el texto de Primera de Crónicas 29, 10, 14, yo les voy a pedir que cada uno lo pueda leer posteriormente, pero quiero quedarme con esta última frase del versículo 14, si no me equivoco, que dice: todo es tuyo, oh Señor, y de lo tuyo nosotros te damos. Que el Eterno nuestro Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Bien, hermanos, continuamos con nuestro tiempo de tefilá, nuestro tiempo de oración comunitaria. Oramos por todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan de la congregación Hadesh Yameinu, aquellos que pues también nos visitan en esta página, en nuestro canal de YouTube, y oramos por cada uno de los que estamos pues escuchando este mensaje, pero sobre todo por aquellos que me han escrito esta semana para que estemos orando por su salud. Queremos orar por continuar oraciones por la salud de mi papá, por su recuperación, orando también por la salud de mi mamá y la salud de mi hermana Mileika. Que el Señor nuestro Dios pueda traer refugio, más salud completa en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Queremos orar también por la hermana Edith y el hermano Hernando, por nuestra hermana Antonia, por el hermano José Rodríguez, por el hermano Alejandro Bonilla, la hermana Narqui, la hermana Ángela, por la hermana Heredia y sus hijos, por el profesor Jerry y su esposa, por nuestro hermano Víctor y nuestra hermana Victoria en Estados Unidos y por toda su familia. Queremos orar también por la salud de Raúl Troya, por la salud de la joven Fátima también. Y queremos orar también por nuestro hermano Andrés en República Dominicana. Orando por cada uno de los hermanos y hermanas de la congregación Roe Israel en Jerusalén, por la vida del rabino Shulam, y también por los hermanos de la congregación Ración, en especial por el rabino Marcelo y el rabino Mateos y toda su familia y el presbiterio de la congregación. Orando por la salud de nuestra hermana Mauricea también en Aracayú. Que el Señor nuestro Dios pueda traer cura completa, bendición y restauración a cada hermano o a cada hermana en el nombre poderoso del Señor Yeshua.
Bien, continuamos con nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Dad al Eterno la gloria debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hoy que estábamos pues tocando el tema de diezmos y ofrendas, es muy importante tener claro estos conceptos porque a veces pues son malinterpretados dentro de las comunidades. No podemos irnos al extremo, ¿verdad? De decir que Dios condiciona su bendición sobre la gente por la cantidad que da, pero sí Dios ve la intención del corazón. Hoy la Parashat Trumá nos habla de eso, que la gente, como vamos a ver más adelante en el libro de Éxodo, una vez que Moisés pidió la ayuda para la construcción del Mishkan, en las porciones posteriores se va a ver cómo el pueblo dio de más, al punto que Moisés tuvo que decir, pues deténganse porque ya hay suficiente para la confección del Mishkan. Así que el Señor nuestro Dios coloque en el corazón de cada hermano, cada hermana, primeramente por nuestra responsabilidad que tenemos y segundo, por amor a Él, ¿verdad? Que debe ser ciertamente por amor. Allí se manifiesta nuestra fe, nuestra creencia, y si realmente seguimos al Señor, se manifiesta no solo quererlo con todo el corazón, con toda tu alma, sino también con todas tus fuerzas, es decir, con todas tus posesiones. Y eso es básico en la vida del creyente. ¿Sí? Así que, y distinguir un poco porque algunos toman la excusa, no, yo estoy ayudando a los pobres, yo estoy ayudando a mi familia, yo estoy ayudando, eso no tiene nada que ver. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Porque en el templo, en los tiempos del templo, como explicábamos, no es así. Había en nuestra responsabilidad de ayudar a los demás, ese es para con nuestro prójimo, pero también hay responsabilidades para con Dios. Entonces es muy importante distinguir, como vimos en la porción de hoy, los distintos tipos de diezmos. No es que yo escojo cualquiera. En los tiempos del templo, como explicábamos, había este punto, y no solamente eso, sino también que luego de la destrucción del templo, el esquema de la iglesia del primer siglo, el esquema sinagogal, nos menciona que hay una parte para el sustento de la comunidad. Y pues aprovecho la oportunidad para mencionarles las necesidades que existen en la comunidad. Aún nosotros no hemos podido terminar, yo esta semana, la semana pasada, en los días que estuvimos pues libres, yo pude adelantar algunas cosas junto con mi hermano Ariel, pero, o sea, nosotros nos sentimos que estamos agotados, hermanos, agotados porque básicamente el peso de todo esto ha recaído sobre la familia pastoral y siento que es un trabajo de todos y de todas. Así que esto, si bien es cierto, no podemos estar de manera presencial aportando de manera física, pero sí también podemos aportar para que otras personas puedan ayudarnos y terminar aquello que no pudimos concluir, que mi papá estaba en ese trabajo realizando para poder llevar adelante y tener un ahorro económico para poder abrir la comunidad. Y ahora pues él está en una situación de salud delicada. Y es por ello que yo les pido que seamos agradecidos, que el Señor nuestro Dios, pues yo agradezco primeramente a Él por la familia que me ha dado, que me ha apoyado siempre en todo este proceso, porque si ellos no estuviesen a mi lado y fortalecidos por la palabra de Dios y aquellos hermanos y líderes que siempre me llaman y están al pendiente de mí, pues no sé qué hubiese sido de mí en todo este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir a la familia pastoral. Así que agradezco a aquellos que se han preocupado constantemente e inclusive a mis compañeros de trabajo que siempre han estado a mi lado en este tiempo tan difícil que me ha tocado vivir y que, bueno, con ayuda de Dios estamos saliendo
adelante. Así que Dios les bendiga ricamente, poderosamente a cada hermano, a cada hermana y a cada compañero y compañera que me ha apoyado en este tiempo. Que el Señor nuestro Dios le multiplique a ellos según sus riquezas en gloria. Vamos a recibir entonces, hermanos, la bendición final. Yevarejeja Adonai, vishmereja, yair Adonai panaveleja, vihuneheka, is Adonai panaveleja, veyasem leja, shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti, te muestre gracia, vuelva Adonai su rostro a ti, te conceda paz. En el nombre de Yeshua, amén, amén. Shavua Tov, hermanos, una muy buena semana llena de la gracia y de la bendición de Dios en Yeshua, nuestro Mesías. Shalom, shalom, y la próxima semana recordemos que estamos próximos a la fiesta de Purim. Bendiciones, shalom, shalom.